Buenas noches, estimados amigos. Esta vez, para estudiar la Biblia, vamos a topar un tema bastante controversial porque es difícil entender ciertos eh, temas relacionados con nuestra alma y con el Creador que mm, debido a nuestra falta de entendimiento y también debido a cierto miedo que nosotros tenemos, no logramos entender adecuadamente. Se trata de qué es el alma y en dónde habita Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, generalmente el pastor nos habla de que aquí en este mundo estamos destinados a sufrir, estamos destinados a pasar tribulaciones, pero no debemos preocuparnos porque pasada esta vida nos espera un gran galardón en los cielos. Y por lo tanto surge la pregunta, una pregunta harto difícil de responder, que es, y bueno, ¿a dónde va el alma? ¿En dónde está el alma? ¿Qué pasó con nuestros antepasados? Cuando abordamos estos temas, generalmente utilizamos ciertos textos que en su forma literal parecen indicarnos, parecen hablar de ciertos lugares. Nosotros en nuestra vida estamos acostumbrados a ver, palpar, oír y utilizar nuestros sentidos para asimilar todos los conceptos relacionados a nuestra vida. Y por lo tanto, cuando hablamos de ciertos otros términos, como el término del alma, nos cuesta trabajo entender y generalmente se nos dice que cuando una persona muere, hay algo que sale del cuerpo al punto que han hecho que ciertas personas midan el momento de que alguien muere. Parece salir algo del cuerpo que al punto que tomando las mediciones, el cuerpo después de salir el alma pesa un poco menos. Hay ciertos gramos que parece que el alma mide, el alma pesa, que cuando sale del cuerpo, el cuerpo al liberarse del alma pesa unos cuantos gramos menos. Si nosotros pensamos de esta forma, asimilamos el alma como en cierta forma física que abandona el cuerpo, entonces estamos frente a algo físico que forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro cuerpo. Y entonces, ¿en dónde está la parte espiritual? ¿Qué es lo espiritual? ¿Qué es el alma? Cuando nos enfrentamos a este problema, también nos enfrentamos a esta cosa extremadamente difícil de responder. ¿Qué ocurre cuando nos morimos? ¿A dónde vamos? Si hacemos un ejercicio rápido, cerrar nuestros ojos y tratar de imaginarnos una no existencia. ¿Qué ocurre si estuviéramos, por ejemplo, muertos? Nuestro cuerpo sabemos que está allí encerrado en una tumba, pero ese yo interno nuestro, ¿en dónde está? Cuando hablamos en esta forma, necesariamente estamos empleando los términos que nosotros conocemos. Cuando decimos en dónde está el alma, estamos hablando
de que el alma ocupa un lugar en el espacio. Por ser, como hemos dicho, un ente físico, aunque mínimamente pesado, porque es apenas unos pocos gramos, el alma cuando el cuerpo muere se eleva hacia el cielo y deja este cuerpo. Entonces el alma es algo físico que se va y se va a un lugar. ¿Qué dice la Biblia respecto de todo esto? El alma, después que una persona muere, dice, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. El cuerpo vuelve a la tierra, porque es de la tierra que fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Si el alma vuela, regresa hacia Dios, entonces tenemos que de alguna forma respondernos en dónde está Dios, en dónde vive Dios. Para ello tenemos que ir naturalmente a las Escrituras a determinar qué dice la Biblia, en dónde está Dios, en dónde vive Dios. Y tenemos varias escrituras que nos relatan acerca de todo este dilema. Y por ahora vamos a tratar de responder estas preguntas con versículos directamente, literalmente expuestos en la escritura. Y por lo tanto vamos a irnos a el Salmo 22:3. Vamos a irnos al Salmo 22:3. Veamos. Salmos 22:3. Dice, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando miramos la escritura, dice habitas, ese sí es un lugar. Por ahora vamos a encontrar de qué se refiere esta palabra habitar en hebreo. Cuando dice habitas, desde luego que en ciertos versículos aparecen ciertas palabras como yashav, que habla de sentarse. Como que Dios tiene un lugar en donde tiene que estar sentado en un trono y bueno, debe sentarse con sus posaderas, ¿cierto? ¿Y por qué se sienta? A lo mejor porque necesita sentarse después de tanto trabajo. ¿Tenemos que entender acaso la escritura de esta forma? ¿Dios se cansa? Dice, por implicación, morar, permanecer. Inclusive dice casarse, ¿no? Pero en todo caso está aquí traducido en el sentido de habitar. Ahora, Dios habita ¿en dónde? Dice, entre las alabanzas de Israel. El pueblo de Israel, literalmente hablando, vive en la tierra y le alaba al Creador en la tierra. Por lo tanto, el Creador ¿en dónde habita? También habitaría entre los habitantes de la tierra, entre el pueblo de Israel. Entonces, esta es una de las interpretaciones en donde habita Dios. Dios habita en los cielos. También dice aquí que habita entre las alabanzas de Israel. Vamos a saltarnos ahora al Nuevo Testamento, a Mateo 6:9. Vamos a irnos a Mateo 6:9 y ver qué nos dice Mateo 6:9. Aquí nos habla de cuando Jesús enseñó acerca de la oración. Y dice, vosotros pues orad de esta manera.
Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, no dice en el cielo, dice en los cielos. Por lo tanto, hay varios cielos. ¿Cuáles son esos cielos? Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bueno, curiosamente aquí se pasa de varios cielos a un solo cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Entonces, ahora, primeramente vimos que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Luego, aparentemente aquí la oración dice que Él está en los cielos. ¿En dónde están los cielos? ¿Qué son los cielos? Hemos cantado a veces ciertos himnos, ciertas alabanzas que nos llevan en nuestra imaginación a volar en las alturas, más allá de la tierra, más allá del sol. Los cielos están allí. Los cielos están más allá de nuestra galaxia. ¿Cuál es la estrella más cercana en donde quizás allí habitará Dios? La galaxia más cercana está a varios miles de años luz de aquí. La estrella más cercana, que es Andrómeda, está a 4 años luz de aquí. Es decir, viajando a la velocidad de la luz, llegaríamos en 4 años. Y si literalizamos todo el texto, sabemos que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y si Él es la luz, puede viajar a la luz, a la velocidad de la luz. Por lo tanto, le debe haber tomado 4 años en llegar a la estrella más cercana en donde posiblemente Él viva. Un viaje largo. No se trata, desde luego, de algo físico. Los cielos no están allá arriba, tan lejos que tenemos que viajar mucho. Tan lejos que a lo mejor en ese lugar que no conocemos, vamos no a estar ni siquiera en la luz de él, sino en oscuridad, porque en el viaje va a ser completamente a oscuras, como cuando miramos la noche está todo el cielo a oscuras y apenas vemos esas estrellas a lo lejos que están brillando. Sigamos con nuestro análisis. También hemos cantado. Conocemos, por ejemplo, hay ciertas alabanzas que hemos acostumbrado a cantar, como una que dice, pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Cuando cantamos alabanzas como estas, se nos viene a la mente que Dios efectivamente está en algún lugar y el lugar más apropiado para que Dios esté es un templo. Cuando miramos en el libro de Éxodo que el Creador manda construir un templo, dice, construyanme un templo y enseguida dice el por qué o para qué. Construyame un templo y yo moraré dentro de vosotros. Cuando especifica esta orden de construir un templo, parecería que le da a Moisés las medidas de cómo construir el templo.
Parecería que le dice de qué materiales construir el templo, y parecería que Moisés efectivamente construyó primero un tabernáculo, un templo móvil, para poder llevarlo a través de todo el desierto. Y después, al llegar a la tierra prometida y conquistar la tierra prometida, parece que el Creador le dio la revelación a, a, a Salomón para construir el templo con las medidas adecuadas. ¿Para qué? Para que more Dios allí, para que habite Dios en ese templo. ¿No está escrito también que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres? Dice, en templos hechos por manos de hombres, inclusive en el famoso templo de Jerusalén, inclusive en el tabernáculo construido por Moisés. Dios no puede limitar su presencia, limitar su infinitud a un determinado lugar. Sabemos que Dios está en todo lugar. Vamos a mirar el libro de los Salmos nuevamente. El Salmo 139:7. Vamos a saltarnos al Salmo 139:7. Veamos. Salmo 139:7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, y fíjense otra vez, dice los cielos, he aquí, allí estás tú. Ya sabemos que Dios habita en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero también dice el salmista, si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Este famoso Seol, que en el Nuevo Testamento está traducido como el infierno. Si en el infierno preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si sigo, ciertamente las tinieblas me envolverán. Perdón, si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Es decir, en donde habita Dios, desde luego que Él habita en los cielos, pero también en la tierra y debajo de la tierra. Recuerden, dice que Él habita entre las alabanzas de Israel. Israel está en la tierra y por lo tanto el Creador está también en la tierra. Pero aquí el salmista se va mucho más profundo que aparentemente la tierra y dice en el Seol, allí estás tú. ¿Hay algún lugar en el que nos podemos esconder del Creador? Ninguno, por supuesto. Es decir, entonces, si decimos que nos vamos a la presencia del Señor, esta famosa presencia del Señor, ¿de qué se trata? Vamos ahora al Salmo 68:3. Vamos a volver al Salmo 68:3. Salmo 68:3. En esta versión dice, pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios. Sí,
que rebosen de alegría. Vamos a comparar en otra versión para poder afirmar esta idea. No sé si aquí en otra versión, delante de Dios saltarán. Hay otra versión. Déjenme poner una versión, o comparar, mejor dicho, las versiones en el Salmo 68:3 para poder, aquí está. En esta versión de una Biblia Castilian dice: igual que se disipa completamente el humo y al contacto del fuego se derrite la cera, se parecen los impíos en la presencia del Señor, aunque no está muy clara. Aquí habla, dice, exaltan ante la faz de Dios. También en esta versión de Jerusalén. Ante Dios, déjenme ver si encontramos. Delante de Dios. Hay una versión que dice en la presencia, aquí está, dice, pero a la gente honrada permítele alegrarse y hacer fiesta y estar feliz en tu presencia. ¿Sí? Ante Dios saltan, veamos, hay otra. Ante Dios, aquí está, en esta versión, dice, en la Nácar Colunga, dice, se desvanecen como se desvanece el humo, como al fuego se funde la cera, perecen los impíos ante la presencia de Dios. Entonces, en este verso 68:3, cuando dice regocíjense delante de Dios, vamos a mirar a qué palabra corresponde estar delante de Dios para poder comprender un poco más. Dice, cuando dice delante, aquí hay una palabra, la palabra panim, de la que ya hemos hablado anteriormente. La palabra panim, ¿qué significa cara o rostro? Entonces vamos a pasar. Entonces, aquí estas cosas suceden en la presencia de Dios o en la cara misma de Dios. Perdón, esto no es. Tenemos que tomar de aquí y vamos de nuevo a... y esto dice panim. Panim es la palabra que significa... A ver, veamos, aquí le vamos a poner así. Panim es rostro y también presencia. Cuando hablamos de presencia, estamos hablando de un lugar, aparentemente. Cuando decimos rostro, estamos frente a la misma cara de Dios. Y hemos visto que Dios está en los cielos y que está también entre las alabanzas de su pueblo en Israel. Y también está aún en el infierno mismo. Es decir, Dios está en todo lugar y por eso le llamamos también omnipresente. Es un término para tratar de definir a Dios, que Él está en todo lugar y en toda circunstancia y en todo tiempo. Cuando estamos en su presencia, estamos frente al rostro del Creador. ¿Qué significa que estamos frente al rostro del Creador? ¿Qué le podemos ver? Y si le podemos ver, también le podemos oír. Sí, pero ¿cuándo no le podemos ver? Cuando estamos ciegos. ¿Cuándo no le podemos oír? Cuando estamos sordos. Y allí entran los milagros de Jesús cuando viene a sanar unos pocos enfermos, unos pocos ciegos, unos pocos sordos. Pero estas no son más que alegorías de nuestra propia interioridad. Cada uno de nosotros hacia la espiritualidad
Estamos ciegos. Y por eso recuerdan que cantábamos un corito que dice, yo era ciego, lo único que sé es que habiendo sido ciego, ahora veo la luz del Salvador. Es decir, puedo ver su rostro, así como Moisés pudo ver el rostro del Creador. ¿Qué es ver el rostro? No es ver una cara igual a la mía. La vamos a dibujar exactamente qué significa desde una interpretación hebrea, que es ver el rostro del Creador, y también oír, porque nosotros, dice, teniendo ojos no vemos, oídos tienen y no oyen. ¿Quiénes somos los ídolos que teniendo oídos no vemos y teniendo oídos no escuchamos? Por eso el verso que dice, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Pero ante estas palabras a veces no escuchamos, a veces no vemos. Y por lo tanto no estamos viendo el rostro del Creador, porque la Biblia que lo que nos muestra es a través de su palabra el rostro, porque el Creador no tiene una cara, el Creador no tiene una cabeza, el Creador no tiene cuerpo, no tiene pies, no tiene manos. Por eso dice, a ¿qué figura le haréis semejante? Me haréis semejante a mí, dice el Creador. ¿A qué figura? A ninguna, porque Él no tiene figura. Él no se parece a nosotros. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Pero en qué sentido? En el sentido espiritual. Para entender esto tenemos que responder, ¿qué somos? ¿Somos cuerpos con alma? Es decir, ¿tenemos un alma adentro? ¿O somos almas con cuerpo? Es decir, nosotros, el yo interior que es espiritual, está en este momento investido en este cuerpo físico y se manifiesta a través de este cuerpo, pero en definitiva ese yo interior, ese espíritu dentro de mí, el alma dentro de mí, está temporalmente en este vehículo. Pero nosotros, cuando el cuerpo muere, tenemos que regresar a la presencia del Creador, a ver su rostro, a fundirnos con el Creador. Y si el Creador está en todo lugar, entonces el Creador también está aquí con nosotros. Y si nosotros nos vamos a unificarnos con el Creador, vamos a estar también alrededor de todos, de toda su creación. Es decir, el alma no tiene un lugar. El alma no tiene tiempo. El alma es eterna. El alma no puede trasladarse, quedarse o viajar a un lugar y quedarse allí. El alma ahora está fundida con el Creador, y si el Creador es infinito, nosotros estamos con él. Ahora, hace un momento leímos de que el Creador le habló a Moisés para construir un templo para habitar en él, en ese templo, aparentemente en la orden que le decía, y por eso es que Moisés construyó el templo. Pero si entendemos adecuadamente, en el texto dice, construyame en un templo, vamos a escribir el texto aquí para poderlo entender, construyanme un templo, dice, y yo habitaré en medio de vosotros. Esto está en el libro de Éxodo 25. Construyan un templo y yo habitaré en medio de vosotros. ¿Para qué hay que construir el templo? ¿O qué templo hay que construir? Entonces ahora vamos a dibujar lo que hasta aquí hemos estado haciendo costumbre, dibujar nuestra representación del alma. Esto es una representación nada más, recuerden. Es una estructura
Esta estructura se le conoce con el nombre del árbol de la vida, pero nos sirve para entender adecuadamente nuestra interioridad, la interioridad del alma. ¿En dónde habita en realidad el Creador? El Creador no habita en templos hechos por manos de hombres, como ya dijimos. ¿En dónde habita entonces? El secreto está aquí. ¿Para qué hay que construir el templo? Para que Él habite en medio nuestro, ¿sí? Yo habitaré en medio de vosotros. ¿De qué templo entonces está hablando? Está hablando de nuestro propio templo interior. El templo descrito en el Antiguo Testamento es un modelo de nuestra espiritualidad, de nuestro propio templo interior. Recuerden, la Biblia dice, ¿o acaso ignoráis que vosotros, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿en dónde habita el Creador? Por supuesto que tenemos que construir un templo, pero el templo que hay que construir es nuestro propio templo. La estructura del alma, del árbol de la vida, es el modelo del templo que construyó Salomón. ¿En qué sentido? Veamos. Vamos a dibujar. Este es el lugar santo. Y voy a dibujar por aquí también el altar de los sacrificios a la entrada. Bien. El lugar santo y el lugar santísimo. El templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón son el modelo de este templo interior. Aquí hay que venir a sacrificar nuestra alma animal. Esos animalitos que venían a sacrificar por los pecados, etcétera, que parecen que fuera una ley, en realidad está hablando de que sí, tenemos que sacrificar no animalitos vivos, sino nuestra alma animal, que es la alma física, digamos, la alma ligada a lo físico, a los deseos. Nuestra alma ligada a nuestras emociones. Nuestras emociones están estrechamente ligadas a lo que llamamos el cuerpo o la carne. Cuando la Biblia habla de la carne, no está hablando de esto en realidad, está hablando de nuestras emociones. Está hablando de nuestras emociones. Y deseos. Y está hablando también de nuestras acciones. ¿Bien? En este lugar santo es en donde había que mantener una lámpara encendida, pero otra vez esa es una alegoría, una representación de nuestra propia alma, una alegoría de mantener una luz encendida, una lámpara de 7 luces encendida, y que nunca debe apagarse. Entonces aquí está una lucecita. Y esta lámpara tiene que estar encendida a las 24 horas, sin apagarse. Y aquí entra el aceite para que esta lámpara esté encendida todo el tiempo y todas esas cosas. Vamos a dibujar un poquito, así. ¿Sí? Hay luces aquí que deben estar siempre encendidas. ¿Y a qué se refiere con estas luces encendidas? ¿Qué dijo Jesús finalmente? Yo soy la luz del mundo. ¿Cuál es la luz que tiene que estar
iluminándonos a nosotros es la luz de su palabra, de las palabras de Jesús, de lo que está escrito en la Biblia. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cuál Escritura? La Torá. El que cree en mí, como dice la ley, de su interior correrán ríos de aguas de vida. Esta luz que no tiene que apagarse, que es la lámpara del templo, que nunca debió apagarse, que tenían que mantenerla encendida, corresponden a los grandes 7 atributos emocionales de nuestra alma. Entonces aquí hay un 7, ¿no? 7 grandes grupos emocionales y pragmáticos que están en esto que llamamos cuerpo y que también se le conoce como la carne, y que también, entre otras definiciones un poco más complejas hemos hablado, está aquí el mundo de la formación, como el creador dice. Ustedes recuerdan que dice, porque yo te creé, te formé y te hice. El creé y el yo te creé está aquí, el formé está acá, te formé y te hice. Se refiere a estos 3 grandes grupos en nuestra interioridad. Entonces, el mundo de la formación está aquí, de nuestras emociones, de nuestros deseos. Hay que cambiarlos, a nuestras acciones hay que cambiarlas. Pero la creación, el mundo de la creación es el mundo del pensamiento. Entonces vamos a poner aquí el pensamiento. El mundo del pensamiento es el mundo de la creación, porque el creador primero creó a través de la idea. O el creador crea primero a través de la idea. En este mundo del pensamiento, aquí está el lugar más sagrado, el lugar santo, en donde habita el creador alegóricamente, en nuestra propia interioridad, en donde está también escondido allí el creador. Aquí están las tablas de la ley, están escondidas en nuestra interioridad y tienen que revelarse. Están custodiadas por 2 ángeles. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Entrar como el sumo sacerdote. Tiene que entrar una vez al año a hacer el servicio en el sagrado de los sagrados. Aquí en hebreo se llama Kodesh HaKodesh, Kodashim, ¿cómo se llama? Kodashim, que es el sagrado de los sagrados. Kodesh HaKodashim, el sagrado de los sagrados, en donde aquí están los 2 ángeles custodiando las tablas de la ley en nuestra interioridad. Entonces, este es el lugar santísimo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el cuerpo en donde habita el Creador. Y por lo tanto, ¿en dónde le encontramos al Creador? La encontramos dentro nuestro. Le encontramos en todo lugar, por eso dice, si fuera en los cielos, de allí tú estás. Si fuera a la tierra o debajo de la tierra, allí tú estás. El Creador está en todo lugar, pero el Creador habita en medio de nosotros cuando nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿a dónde se va el alma a fundirse con el Creador? Nosotros hemos hablado que de estas mismas cualidades o principios o facultades, estas son las facultades intelectuales, a las que también las hemos llamado cielos. Estas son las facultades emocionales, abajo, a las que las hemos llamado tierra. Entonces, cuando decimos que una persona se va,
no estamos hablando en el sentido físico, porque un alma, después de que ha muerto un cuerpo, no es que desocupa ese cuerpo y se mueve y se va a algún lugar, sino que en sentido espiritual va a ocupar el mismo lugar en donde está el creador, porque se funde con el creador. Si el creador está aquí en los cielos, el alma de esa persona que va hacia los cielos estará en las facultades intelectuales. ¿De quiénes? De quienes lo recuerdan. ¿Por qué va a ocupar los cielos? Porque esta persona se ha ganado el mérito de ocupar los mejores, los más altos lugares de las personas que lo recuerdan. No es cuestión de viajar lejos, de viajar hacia más allá del sol, porque no se trata de nada físico. Hemos visto que el Creador está aquí mismo con nosotros y se revela en medio de nosotros y está entre las alabanzas nuestras. De manera que cuando le alabemos al mismo Creador estaremos palpando también a nuestros antepasados. Podremos hasta abrazarlos espiritualmente cada vez que los recordamos con cariño, cada vez que hacemos un ejercicio de la memoria. ¿Para qué? Para que su recuerdo sea cada día para bendición nuestra. Y es en este sentido que cuando alguien muere y su alma se eleva a los cielos, allí es en donde nos cuidan, velan por nosotros. Efectivamente sí, porque ¿qué es lo que vela nuestras acciones? El recuerdo de nuestros padres, la memoria. Porque enseguida recordamos, cuando vemos su figura, recordamos, es que mi padre me enseñó estos principios. Es que mi padre, mi madre me enseñaron a ser así. Y por eso es que gracias a ellos soy de esta forma. Porque los cielos son un lugar de regocijo, de alabanza, son un lugar de paz, desde luego, porque es la misma paz que nos tienen que transmitir a nosotros. Porque no se trata de algo que se tenga que mover a otras partes, sino ocupar el mejor de los lugares en aquellos que lo recuerdan. Por ello, la palabra cielos tiene una connotación en plural, porque son varios y pueden ser muchos y mientras más mejor. Ahora, ¿qué son los cielos? Hemos visto, los cielos son, vamos a dibujar, o vamos, perdón, a escribir la palabra cielos. En hebreo, en la transliteración del hebreo, los cielos es shamaim, shamaim, y nosotros tenemos que hacer un ejercicio del idioma para encontrar las raíces de qué significa shamaim. Shamaim es o viene de, y para entender esto mejor le vamos a tener que escribir en hebreo. Entonces, shamaim es la letra shin y luego la letra mem, yud y mem. Shamaim. Bien, entonces shamaim es los cielos y podemos dividir en este caso aquí la letra shin y maim, maim. Bien. Entonces, estos son dos conceptos. Este es, vamos a escribirlo aquí,
Maim, ¿no? Estoy escribiendo en hebreo, maim, que significa aguas, y shin, la letra shin, que significa fuego. ¿Qué es, por tanto, Shamaim? Shamaim es la unión del fuego con las aguas. Por supuesto que no está hablando ni del fuego que nos quema, quema los árboles, quema el medio ambiente, la naturaleza, sino el fuego de Dios, el fuego, inclusive el gran espíritu sagrado que dice que es fuego consumidor. ¿Fuego consumidor de qué? De nuestra espiritualidad. Fuego purificador, porque nos purifica. Y las aguas que son las aguas de la misericordia, las aguas de la bondad, las aguas de su palabra, está simbolizada por toda su palabra. ¿Sí? Cuando inclusive vemos que en la escritura dice que tenemos que nacer, ¿de qué nomás hay que nacer? Hay que nacer de agua. Vamos a ponerle esto así. Hay que nacer de agua y de fuego, porque tenemos que nacer del Espíritu Santo. Es decir, cuando vamos al cielo tenemos que nacer de agua y de fuego y del Espíritu Santo. Es porque aquí se van a fundir las dos cosas cuando estemos en ese lugar sagrado de paz. Finalmente se fundirán el fuego. En este caso, el fuego será el fuego del amor. ¿Sí? Y las aguas de la misericordia. Entonces, habremos alcanzado el nivel de la bondad, el nivel de la misericordia, el nivel de esta fluidez, de la pasión por amar a los demás. Por supuesto que para llegar a este lugar en términos espirituales, tenemos que pasar por ser juzgados. Y nosotros hemos aprendido que existe una forma de juicio, existe siempre un juicio que se celebra cada inicio de mes con la luna nueva, y también se celebra con las fiestas de inicio de año, que en realidad son 4, pero por ahora vamos a dibujar únicamente 2. A ver, un momentito. Vamos a poner aquí, se celebran con estas dos fiestas, la fiesta de la Pascua o Pesaj y la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah o inicio de año. Estas celebraciones nos ayudan a recordar que cada ciclo, porque esto es el cumplimiento de un ciclo, cada ciclo que nosotros completamos, tenemos que pasar a través de un juicio. Pero el juicio, en este juicio se determina que vivimos o que morimos. Cuando es un juicio de muerte, tenemos que comenzar una nueva vida, un nuevo nacimiento, nuevamente con el perdón de nuestros errores, de nuestros pecados. Y si es un juicio benévolo, entonces tendremos vida, una nueva vida,
para irnos acercando continuamente al Creador. Esto hemos hablado varias veces, pero ¿qué significa estar en el cielo? Vamos a poner la palabra que pusimos hace un momento, panim, que era el rostro del Creador. ¿Qué es el rostro del Creador? Para llegar al rostro del Creador, desde luego que pasamos por un juicio, y cuando vemos esta palabra también nuevamente tenemos que recordar que es una palabra plural, así como cielos es una palabra plural, panim o rostros es una palabra en plural también. ¿Qué significa estar en la presencia del Creador? ¿Qué significa ver el rostro del Creador? Vamos a ir analizándolo esto. La letra P, ¿qué significa? Déjenme poner en otro color para que pueda ser más visible. La letra P significa boca. ¿La redención de qué significa la boca? La redención de lo que hablamos. Porque todo lo que está guardado en el corazón, de eso habla la boca. Y si hablamos cosas malas, vamos a sacar lo que está guardado en nuestro corazón. Por lo tanto, la boca es el reflejo de nuestra propia redención. Cuando nos acercamos al Creador, entonces nos acercamos con nuestra boca redimida, es decir, nuestro corazón que ahora tiene tesoros que son adecuados, son buenos para acercarnos al Creador. ¿A través de quién? A través de lo que conocemos como el Hijo, representado por la letra Nun. La letra Nun es el pez, también es el nexo entre el cielo y la tierra, y está representado por el heredero que es el que sacrifica su vida a cambio de toda la humanidad. Este sacrificio es el sacrificio de la luz. Por eso cuando hablamos aquí del juicio, este juicio, en cada juicio hay una sentencia y esa sentencia puede ser la muerte. Y la muerte significa que tenemos que dar paso a dar nuestra vida por algo nuevo, esa semilla que tiene que caer para producir vida. Pero este sacrificio es un sacrificio espiritual. El conocimiento nuestro tiene que morir en pos de uno nuevo. Entonces hemos redimido nuestra boca a través de la luz del Mesías o Mashiach, y esto nos lleva a la sabiduría. Vamos a poner la sabiduría. ¿Sí? Esto nos lleva a la sabiduría o la unificación con el Creador, como dijimos, para acercarnos a sus aguas, a las aguas de su misericordia. Entonces, ¿qué es ver el rostro del Creador? Es la redención. No es que veremos con estos ojos al Creador. No se trata de un ojo físico, sino de un ojo espiritual que va a ver a un rostro espiritual. ¿Pero qué es ese rostro? Vamos a dibujar nuevamente, perdón que tengo que volver a nuestra estructura. Cuando estamos hablando del árbol de la vida, cada uno de estos principios en nuestra intelectualidad aquí se les llama rostros. ¿Por qué? Porque representan a un principio padre que es la sabiduría. Y a este vamos a ponerle el principio madre. Son principios, no son personas. ¿Bien?
Este principio padre es la sabiduría. Cuando está hablando de el padre está hablando de la sabiduría. Que está en nosotros, que la vamos adquiriendo poco a poco. Cuando hablamos de principio madre, estamos hablando de el entendimiento. Este principio madre, este entendimiento, cuando entendemos es que podemos llegar a la verdad. Entonces, este famoso entendimiento es lo que conocemos como o la Ruach HaKodesh, traducida como el Espíritu Santo. ¿Por qué tiene una característica de una madre? Porque es como una madre que nos guía hacia la verdad. Y entonces, ¿en dónde está el hijo? El hijo está en la conexión entre los principios, las facultades intelectuales y las facultades emocionales. ¿Sí? El hijo es un principio, el principio de la luz, el principio de la interconexión, el que une los cielos y la tierra. Este principio, hijo, vamos a hacerle del tamaño adecuado. El principio hijo. ¿Qué es el principio hijo? El principio hijo es el conocimiento. La luz del conocimiento. Esta luz del conocimiento es la que se sacrifica. Y dice, no escatimando ser como Dios, descendió hacia la tierra para ser como uno de nosotros. Es decir, bajó aquí a nuestras emociones a iluminar estas emociones que estaban desordenadas y vacías. Ahora, a cada uno de estos principios se le conoce con el nombre de rostros. Este es un rostro, este es otro rostro y este es otro rostro. Cuando dice que debemos buscar tu rostro para mirar el rostro del Creador, en realidad lo que tenemos que entender es de que cada uno de estos de aquí nos debe acercar hacia las facultades intelectuales y las facultades emocionales. Tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos porque el Creador está escondido dentro de cada uno de nosotros. Si esto no entendemos, si es que no dedicamos el tiempo adecuado para entender, para razonar, para visualizar, inclusive de una forma psicológica, que cuando nos acercamos a la sabiduría, estamos acercándonos a esa sabiduría que viene pasando de generación en generación a través de nuestros padres. Por eso dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. Y está hablando de las dos formas, porque tenemos que honrar a padre y madre, porque ellos son los que a través de ellos nos pasaron toda la sabiduría acumulada de generación en generación. Y por lo tanto, honrar al padre y madre es honrar a la sabiduría y al entendimiento que han logrado insertarse en nosotros para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Cuando dice tus días sean largos sobre la tierra, está hablando de estos días. Este es un día, este es otro día, son 7 días de la creación. 7 días, tendría que ponerle así. ¿Sí? 7 días son nuestras 7 emociones. 7 facultades, 7 grupos, grandes grupos de, de facultades emocionales. ¿Sí? A esos se les llama días, no son días de 24 horas, son
luces que iluminan nuestra interioridad cuando están redimidas. Cuando utilizamos esa luz, entonces el juicio es favorable para nosotros. ¿Y eso qué significa? Que nuestras facultades emocionales van en continuo ascenso. Ascienden, no en el sentido de moverse a ninguna parte, sino de elevarse espiritualmente. Cuando hablamos de que nosotros tenemos características elevadas, somos de buen carácter, de buenas condiciones, que reflejamos la bondad de nuestros padres, entonces somos espíritus elevados. Pero cuando por el contrario somos descuidados, no reflejamos a nuestros padres y queremos hacer lo que nos da la gana y por lo tanto caemos en cualquier tipo de circunstancia, en pobreza, en maldad, caemos presos, etcétera. ¿Por qué dicen caemos? Porque se ha descendido nuestro nivel. Hemos caído bajo, significa que nuestra alma ocupa un lugar espiritualmente abajo. Cuando estamos aquí en la tierra, sobre la tierra estamos en un aprendizaje. Estamos en un aprendizaje, estamos labrando la tierra. Pero ¿qué ocurre si es que existe un juicio sobre nosotros, un juicio de muerte sobre nosotros? Entonces, ¿la muerte a dónde nos lleva? La muerte nos lleva al infierno de fuego que está debajo de la tierra, pero en sentido espiritual. ¿Para qué vamos debajo de la tierra? ¿Por qué morimos espiritualmente, como cuando dice Pablo? Porque antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados, mas ahora hemos pasado a vida. ¿Qué significa cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados? Cuando hemos estado en oscuridad, cuando hemos estado en sufrimiento inclusive. El juicio que tenemos que pasar entonces es irnos a un infierno de muerte, ¿sí? Pero este infierno no es el infierno que nosotros conocemos, no es un lugar físico que está debajo de la tierra y por eso es caliente, sino es un estado espiritual en el que aquí el fuego nos quema. ¿Y nos quema para qué? Para purificación. Acuérdense ustedes que el fuego representado por la letra Shin, y aquí por eso parece que fueran como llamas de fuego, el fuego consumidor del Creador, ¿qué es lo que va a hacer? Purificarnos. Entonces, si es que hemos cometido acciones equivocadas que no merecen la pena ser recordadas, claro, tenemos que pasar por un infierno para que esto pueda revertirse, para que pueda transformarse. Y nosotros tenemos la obligación de regresar a nuestros padres para transformar esos malos recuerdos y hacerlos cada vez mejores y más dulces. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo, el trabajo espiritual no tiene tiempo. El trabajo espiritual es regresar hacia lo anterior, a lo que supuestamente hemos visto que nos está afectando, nos está haciendo mal, transformarlos para que ya no nos haga más daño, para que seamos ahora mejores personas, para que mientras honramos a ese padre y madre, esa sabiduría que vino de alguna forma mal, ahora es una buena sabiduría, ahora es algo perfecto, es puro, es mejor porque lo hemos transformado. Ese debería ser nuestro trabajo de tomar esta sabiduría
que viene a través de nuestros genes, de toda la información que viene a través de nuestros genes y transformarla. Y ahora, ¿qué es el alma entonces? ¿Qué es el alma? El alma no es nada físico. No es esto que pesa unos pocos gramos y cuando muere se va a ninguna parte. Las vestimentas del alma, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las vestimentas del alma? Las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. No es nada físico. No es nada que tiene volumen. No es nada que ocupa un lugar en este cuerpo. Es igual que en una computadora. En una computadora, cuando recién la compramos, esa computadora no tiene absolutamente nada. Y luego le cargamos con información y luego le cargamos con programas y le ponemos muchas fotografías, videos y un montón de cosas hasta cuando la computadora está supuestamente pesada. ¿Pero pesada de qué? Pesada de información. No está pesada de nada físico. No está pesada de cosas. Y no está pesada de información. Eso que es algo inmaterial entra en la computadora y comienza a hacerla funcionar. Así es nuestra alma. Nuestra alma está almacenada aquí, en nuestra interioridad, en nuestro cerebro. Sin embargo, no es nuestro cerebro. Y de alguna forma produce pensamientos y de alguna forma nos permite que podamos hablar y nos permite hacer cosas, guiarnos. ¿Por qué tenemos un deseo de ir a tal o cual lugar de paseo? ¿O por qué nos gusta comer determinada cosa? ¿Sí? Porque dentro de nosotros están configurados ciertas estructuras a las que nosotros hacemos caso. ¿Pero qué hacemos caso? Dependiendo de cómo están configuradas nuestras facultades. Le hacemos caso, por ejemplo, a nuestras pasiones, ¿sí? A nuestras pasiones o a nuestros deseos, a nuestras emociones, ¿cierto? Si es que esto nos ocurre, ¿qué significa? Que no estamos siendo dominados por la cabeza, que son las facultades intelectuales. ¿Sí? ¿Quién tiene, por tanto, que gobernar a todo el cuerpo? ¿Quién tiene que ser el rey? El rey tiene que ser nuestras facultades intelectuales a las que se les debe coronar. ¿Sí? Aquí debemos coronar a las facultades intelectuales. ¿Sí? Y aquí es en esta corona en donde está nuestra voluntad. A esto se le conoce como el anciano de días, a la voluntad. Esta voluntad interna nuestra que nos permite ser lo que somos, que nos debe motivar. No deben ser estas pasiones las que nos motiven, ni los deseos, ni nuestras emociones, sino esta voluntad rectificada. La voluntad que al llegar al final de nuestra vida tiene un deseo sublime. Y es a través de ese deseo sublime que inclusive logra penetrar en el recuerdo de los demás y logra impregnarse para ser recordado por siempre y para siempre. Eso, en eso se convierten quienes se van de este mundo, en eso se convierten las personas que abandonan la parte física y pasan a formar parte del mundo espiritual, a estar a volver al Creador. Pero el Creador sabemos que está en todo lugar, está en nosotros. Está aquí con nosotros, está con
dice la Escritura que el Creador está más cerca de nosotros que el párpado de nuestros ojos. Y si el Creador está aquí con nosotros, lo que se funde también con el Creador es el espíritu que vuelve al Creador, quien lo dio. No es nada material, no es nada físico, sino es algo absolutamente espiritual que tiene que ser analizado a la luz de las Escrituras bajo los mismos principios espirituales. No pensemos que tenemos que viajar millones de millas para llegar a ninguna parte y estar, por tanto, lejos de nuestros seres queridos. Por el contrario, si alcanzamos los cielos, vamos a estar mucho más cerca de cada uno de ellos, porque estaremos en el lugar más privilegiado de quienes nos recuerden y nos podrán estrechar y abrazar, tanto como lo hacían cuando estábamos todavía con vida.